Buenas noches, le habla el diácono Santiago Rosado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Y esta noche pues vamos entonces a continuar con nuestro estudio sobre el Evangelio según San Marcos. Claro está, antes de empezar con nuestra clase, pues vamos a hacer la oración para antes de leer la Biblia. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, que tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escuchará a nadie sino a ti. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues entonces, vamos entonces a seguir con nuestra clase del Evangelio de San Marcos. Y como recordatorio, estamos en la sección de Galilea a Jerusalén, ¿verdad? En nuestro marco de referencia, en nuestro esquema, estamos en esta sección todavía y estamos en el último recuadro que estamos discutiendo, los capítulos 6 al 8, donde el tema es donde se compara a Jesús con Herodes, ¿verdad? Y el marco de esta sección son los milagros, la multiplicación de los panes, que hoy en el capítulo 6 y en el capítulo 8. Como se acuerdan, la última clase de Marcos acabamos con cuando tuvimos la historia de Juan el Bautista cuando murió, ¿verdad? Que era como recordando algo que había pasado ya anteriormente. Ahora vamos a seguir en el capítulo 6, versículo 30 al 34. Y dice así. Reunidos los apóstoles con Jesús, le explicaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y les dice, venid vosotros solos a un lugar apartado y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían y ni siquiera tenían tiempo para comer. Y se marcharon en la barca a un lugar apartado ellos solos. Pero los vieron marchar y muchos los reconocieron. Y desde todas las ciudades salieron deprisa hacia allí por tierra y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, vio una gran multitud y se llenó de compasión por ella, porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra de Dios. Fíjense que, como habíamos dicho, esta sección que habíamos estudiado anteriormente de la historia de la muerte, del encarcelamiento y la muerte de San Juan Bautista, daba como un periodo donde anterior a esta historia Jesús había mandado a sus discípulos, ¿verdad?, a evangelizar, y entonces ahora retomamos cuando ellos vuelven de esa misión, ¿verdad? Por lo tanto, habiendo finalizado este recuento de la muerte de Juan, Marcos nos trae de vuelta al presente, ¿verdad? Nos cuenta cuando los discípulos vuelven de su viaje evangelizador. Este relato prepara el escenario para el próximo relato de la multiplicación de los panes. Este pasaje intenta introducirnos en el corazón de pastor de Jesús, que se preocupa por su pueblo y va preparando nuevos pastores para su grey, para su congregación, para su iglesia. Los apóstoles
vuelven llenos de entusiasmo por todo lo que habían hecho y enseñado. Una vez más, el evangelista subraya que la buena nueva es palabra y obra, anuncio y acción. Gesto que confirma la palabra, que da vida al gesto. O sea, que cuando se recibe la buena nueva, uno no se puede quedar callado, sino que tiene que anunciarla, tiene que compartirla, ¿verdad? Y esta acción confirma el mensaje que se está llevando, ¿verdad? Y este mensaje es lo que da vida a la acción que se está haciendo. O sea, que van una cosa ligada con la otra, una relación simbiótica, donde la palabra y la acción, o la palabra y el gesto, forman un solo, una sola unidad, ¿verdad? Marcos tiene una sensibilidad especial para señalar con pequeños gestos la ternura de Jesús hacia sus discípulos y las multitudes, ¿verdad? Y en este pasaje que acabamos de leer, vemos que Jesús asume los gestos de un padre y de un maestro. Su primera reacción es la de llevarlos a un lugar desierto, ¿verdad? ¿Para qué? Para que descansen después de toda esa faena que tuvieron al divulgar la palabra del reino de Dios, ¿verdad? Y en griego, el lugar desierto se llama aneremos topos, aneremos copos, ¿verdad? Marco expresa la tensión que provoca el trabajo apostólico diciendo que no tenían tiempo ni para comer, ¿verdad? Por esta razón, Jesús lo hace subir a la barca para ir a otro lugar en los alrededores del lago para poder estar a solas, ¿verdad? Como quien dice, para recargar las baterías, ¿verdad? Pero este tiempo en el desierto, este tiempo de descanso, como vemos, es muy breve, ¿verdad? Fíjense que esta frase que se usa en griego, aneremos topos, significa, topos es lugar, viene como de topografía, ¿verdad? De que se sabrá la topografía, ¿verdad? Y eremos, que es un lugar apartado o desierto. En Marcos 1:3, la importancia que le estamos a esto es porque en Marcos 1:3, donde se resume la trama de todo el evangelio, como hemos discutido anteriormente, el papel del mensajero de Dios es que preparar el camino del Señor en el desierto. Juan hizo esto por Jesús hasta que fue arrestado. Y ahora Jesús y sus apóstoles están anunciando el reino de Dios. Como habíamos dicho anteriormente, el mensajero Juan le pasa la batuta a Jesús y Jesús eventualmente la va a pasar a sus apóstoles y sus apóstoles especialmente la van a pasar a la iglesia, a todos nosotros, ¿verdad? A través de los obispos. Los dos episodios de la multiplicación de los panes que marcan esta sección son los clímax de la venida del reino y muy apropiadamente ocurren en lugares apartados, ¿verdad? Como vamos a ver. El hecho de que Marcos use la palabra desierto, o veremos en griego, tiene un sentido teológico. ¿Por qué? Porque el desierto es el lugar del pueblo de Dios, ¿verdad? Es en donde encontró la liberación y por donde marchó durante 40 años. Todo esto refiriéndose al éxodo, ¿verdad? Cuando salieron de Egipto. Salieron del lugar de esclavitud y caminaron a través del desierto para llegar a la tierra prometida. El desierto fue el lugar de la alianza y del encuentro con Dios. Ahí fue que se constituyó la Asamblea de Israel, ¿verdad? Que en hebreo se llama Coal y en la Biblia griega se tradujo como eclesia, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando fueron al monte Sinaí, verdad? Y entonces ahí hicieron la alianza con Dios, donde el pueblo de Israel libremente escogió servir a Dios, ¿verdad? Y Dios
iba a ser su soberano, ¿verdad? Y su rey. Claro está, como sabemos, más tarde pues el pueblo de Israel pues rompió con la alianza, ¿verdad? Y por eso pues tuvieron que pagar las consecuencias. Ahora, como vemos en el Evangelio, Jesús junto con los 12 vuelve a preparar la nueva iglesia de Dios, cuyas primicias son ese pueblo que comerá el pan que multiplicó el Señor. O sea que este grupo de personas a los cuales Él le va a dar de comer el pan, donde hay la multiplicación de los panes, es como quien dice la prefiguración de ese pueblo de Dios, es el comienzo de ese pueblo de Dios que va a comer del pan que el Señor le va a dar, ¿verdad? Así como Dios le dio maná, pan que cayó del cielo, pan de los ángeles, al pueblo de Israel en el desierto, asimismo también Jesús, con la multiplicación de los panes, le da pan a su pueblo, ¿verdad? Que es una prefiguración de ¿qué? De la Eucaristía, ¿verdad? Que nosotros recibimos hoy en día, que es el pan del cielo, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. La actitud de Jesús frente a esa multitud enferma y abandonada es de compasión, ¿verdad? Como acabamos de leer en el pasaje. Este sentimiento de compasión es el sentimiento más profundo que se aplica a Dios y a Jesús en los evangelios. El verbo griego de compasión, expresa una conmoción en las entrañas, ¿verdad? Que en aquel entonces se creía que era la sede del amor, de la misericordia y de la vida, ¿verdad? Así como se creía que el corazón era donde estaba la inteligencia, ¿verdad? En aquel entonces. Dios es llamado misericordioso, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento manifiesta este amor entrañable en la parábola del hijo pródigo que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, ¿verdad? En donde el padre, al ver a su hijo deshecho, sale cogiendo movido por la compasión que siente hacia él. No empece a que su hijo haya tomado su herencia mientras el padre estaba en vida y se la haya ido a gastar en fiesta y en otras cosas, ¿verdad? Pero que cuando se arrepiente y vuelve a donde el padre lo recibe con los brazos abiertos, porque tiene compasión de él, porque lo ama, ¿verdad? También esta cualidad de compasión y misericordia en Dios la vemos en la parábola del siervo cruel, en donde el rey siente compasión por el siervo endurecido y sin amor. Esto está en Mateo. Si se acuerdan, es cuando el rey va a pedirle cuenta a su siervo, hay un siervo que le debe una cantidad exorbitante de dinero, ¿verdad? Y el rey lo envía para que le dice que lo va a poner a la venta a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus propiedades para que pague la deuda. Y el siervo entonces se arrodilla y le pide que le dé oportunidad de pagarle y el rey le condona toda la deuda, ¿verdad? Y sin embargo, pues después el siervo no le perdona una deuda muchísimo más pequeña que tenía un compañero de él, ¿verdad? Pero aquí en esta parábola vemos cómo Dios, ante un corazón humillado, un corazón que se arrepiente, siempre le da, le da ese amor, esa compasión que tiene y es misericordioso, ¿verdad? Jesús nos revela ese amor también en la parábola de los gestos del buen samaritano, que también está en Lucas. Y ante el hijo muerto de la viuda de Naín, también en Lucas, ¿verdad? La misericordia lo decide actuar en uno, se conmueve del dolor de la viuda y resucita al único hijo que esa viuda tenía. ¿Por qué? Porque cuando la mujer quedaba sin esposo y sin hijo, pues no tenía nadie que quisiera por ella y entonces pues quedaba a la merced de lo que los vecinos le ayudaran, ¿verdad? Por lo tanto, pues ahí él resucita a ese joven
Y en la parábola del samaritano, pues como sabemos, pues el samaritano ayuda a ese hombre que había sido atracado, ¿verdad? Y dejado por muerto. Por lo tanto, la misericordia y compasión está siempre precedida de un ver. Y este ver lleva a un actuar. No es un mero sentimiento de lástima, ¿verdad? El tener compasión y misericordia, sino una decisión de liberar al que está oprimido por el mal, ¿verdad? Por lo tanto, mientras más nos educamos y practicamos la misericordia y la compasión, pues más fácilmente podemos reconocer las necesidades en las otras personas. Y una vez vemos la necesidad, entonces, pues tenemos la oportunidad de actuar y de ayudar, ¿verdad? Y al hacer esto, pues estamos liberando a esa persona de un mal, ya sea un mal físico, mental o espiritual, ¿verdad? Por lo tanto, no es la lástima, lástima no es un sinónimo de compasión y misericordia. Jesús descubre que la gente está como ovejas sin pastor en este pasaje que acabamos de leer. Y él es el buen pastor anunciado por los profetas, que debía venir a curar a las ovejas flacas y enfermas, ¿verdad? Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, lo vemos en los Salmos, ¿verdad? Con el famoso Salmo 23, lo vemos en Ezequiel, ¿verdad? En todo eso nos habla de los pastores y del buen pastor que ha de venir, ¿verdad? A cuidar de las ovejas descarriadas de Israel. Jesús viene a dar vida en abundancia, a conocer a las ovejas, a guiarlo a los pastos que dan vida, a conducirla hasta el corral donde no le faltará nada, ¿verdad? Jesús sintió compasión y se conmovió todo su ser, toda su alma y cuerpo por el dolor y el abandono de su oveja, ¿verdad? La compasión padece con el otro y actúa, ¿verdad? Y sobre todo pone remedio, consuela y sostiene, ¿verdad? O sea que cuando él vio a la multitud que estaban como ovejas sin pastor, aunque él y sus discípulos estaban cansados y estaban se habían ido a esa área para descansar, con todo y eso, pues entonces se puso a enseñarles, ¿verdad? O sea, puso las necesidades de las personas y de la multitud enfrente de las propias necesidades, ¿verdad? El pueblo no tiene pastores, ¿verdad? Los pastores eran quienes, sus autoridades, como por ejemplo el rey, como Herodes, ¿verdad? Tenía que haber sido alguien que estaba cuidando del pueblo, ese era su oficio, ¿verdad? Su deber. También los sumos sacerdotes, escribas y fariseos, ¿verdad? Sin embargo, estos solamente pensaban en poner cargas pesadas sobre su hombro y no enseñarles la palabra que daba vida, ¿verdad? Como dicen otras partes del Evangelio. Jesús está para compartir su palabra que renueva el corazón, ¿verdad? Por eso es que es el buen pastor. Ahora, vamos entonces a ver la primera multiplicación de los panes, del versículo 36 al 44. Y dice, y cuando ya se hizo muy tarde, se acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya es tarde. Despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos de alrededor y compren algo de comer. Y les preguntó, dadle vosotros, y les respondió, dadle vosotros de comer. Y le dicen, ¿es que vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id a verlo. Después de averiguarlo, dijeron, 5 y 2 peces. Entonces les mandó que se acomodaran a todos por grupos sobre la hierba verde.
y se sentaron en grupos de 100 y de 50. Tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se puso a dárselos a sus discípulos para que los distribuyesen. También repartió los 2 peces para todos. Comieron todos hasta que quedaron satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de los trozos de pan y de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Palabra de Dios. Fíjense, los dos relatos de la multiplicación de los panes son casi idénticos. Solo se distinguen por los detalles numéricos, ¿verdad? Por la cantidad de cestos llenos de sobras de comida que se recogen al final del festín y por la cantidad de personas a las que alimenta, ¿verdad? Fíjense, y este milagro es tan importante y obviamente pues causó gran impacto que es uno de los pocos milagros que está en los 4 evangelios, ¿verdad? En los sinópticos y el de Juan también. Vemos que en el relato se reitera la expresión, este es un lugar apartado, ¿verdad? Jesús realiza un gesto grandioso al dar de comer a la multitud que lo ha buscado para recibir la palabra y la salud del cuerpo y espíritu. Cuando los discípulos le dicen que ya es hora de ir a despedirlo para que fueran a conseguir comida en los poblados. Jesús los desafía diciéndoles que sean ellos mismos los que les den de comer. Esa es la razón por la que la gente está allí, como ovejas sin pastor. Jesús, después de formar y enviar a sus discípulos a evangelizar, en este pasaje está motivándolos a tomar la iniciativa y la responsabilidad como pastores del pueblo de la nueva alianza, ¿verdad? O sea que no solamente es educarlo y formarlo, sino ayudarlo en todas las necesidades, ¿verdad? Los discípulos sacan cuenta de lo que costaría alimentarlos, dicen 200 denarios. Y para que nos demos una idea de la cantidad de dinero, un denario es el jornal de un obrero. O sea, todo un día de trabajo es un denario. Le pagaban un denario. Por tanto, era 200 días de trabajo de una persona. Y por lo tanto se dan cuenta de que no podían alimentarlo porque no tenían esa cantidad de dinero, ¿verdad? Jesús le pregunta que cuántos panes tenían. Él no quiere sacar el pan de la nada, sino del pan real que ya tenían y que él iba a multiplicar. O sea que siempre Jesús nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Tenemos que él nos ayuda con lo que nosotros tenemos. Él multiplica las destrezas que tenemos, ¿verdad? Cuando las vamos a utilizar para el bien de nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces nos dice el pasaje que dice, entonces les mandó que se acomodaran todos por grupos sobre la hierba verde y se sentaron en grupos de 100 y de 50. Vamos a ver lo que quiere decir cada una de estas palabras y frases, ¿verdad? Y qué connotación tienen. Cuando dice que se acomodaran, básicamente lo que estaba diciendo era que se reclinasen como los judíos y los grecorromanos se acomodan para festejar. O sea, no es sentarse así como estamos sentados nosotros, sino es semiacostados de lado, ¿verdad? Como vemos en esta vasija griega, ¿verdad? Y dice que lo hagan por grupos. En el griego, estos se llaman simposio, que significa un grupo de festejo, una reunión de bebedores. O sea, que lo que iban no solamente era a comer, sino a festejar, ¿verdad? Esa era la razón cuando decía que se acomodaran por grupos. Y sobre la hierba verde evoca el motivo del buen pastor que hace descansar a su rebaño en las verdes praderas que nos dice el Salmo 23, ¿verdad? Fíjense cómo estas palabras nos evocan ese pasaje.
Y cuando dice que se iban a reunir se iban a agrupar por grupos de 100 y de 50, esto es una referencia al Éxodo, donde Israel acampaba en grupos de 100 y de 50. Y eso lo vemos en el capítulo 18 del Éxodo y en el primero del Deuteronomio, ¿verdad? Esta organización intensifica la idea de que con la venida de Dios ocurriría un nuevo éxodo. O sea que este grupo estaba representando al pueblo de Israel, ¿verdad? Y por lo tanto estaban en un éxodo, ¿verdad? Donde estaba, Jesús lo estaba sacando del pecado para llevarlo a la tierra prometida, que es el cielo, ¿verdad? El milagro de la multiplicación de los panes es el acto de poder más elaborado que haya hecho Jesús, ya que los apóstoles participaron para que se llevara a cabo. En los otros milagros solamente Jesús, o devolviéndole la vista a un ciego, o curando a un cojo, ¿verdad? A una persona que no puede caminar. Pero en este, los apóstoles estuvieron envueltos buscando el pan, los peces, ayudando a que se generara la persona en grupo. O sea que fue un milagro grupal, ¿verdad? Donde él y sus apóstoles lo llevaron a cabo. Vemos que aquí, cuando la multiplicación de los panes, Jesús ora antes de empezar a repartir los panes. Esto lo hace anticipando los gestos de la Eucaristía, donde dice, eleva los ojos, bendice, parte el pan y lo da a los discípulos para que esto lo distribuyan. Que es lo mismo que pasa en la última cena y es lo mismo que pasa en la misa, ¿verdad? Donde el sacerdote, elevando los ojos, bendice, después parte el pan y después lo distribuye a la congregación, ¿verdad? Por lo tanto, el Marcos utiliza aquí los mismos verbos que se usan en la cena pascual, ¿verdad? Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 14 del Evangelio. Seguramente Marcos, al escribir su relato, piensa en la celebración eucarística del primer día de la semana. Él describe los gestos de Jesús para que los lectores comprendan que en este signo o milagro de la multiplicación, Jesús prepara el camino que dará para siempre a sus discípulos en la última cena. O sea, este es un preámbulo, este es una prefiguración, ¿verdad? De eucarística. La multiplicación se convierte en ¿qué? Número uno, en un gesto de amor y misericordia para con el pueblo hambriento, ¿verdad? Donde Jesús no se queda solamente contento con enseñarles la palabra, sino que también los alimenta porque sabe que hay una necesidad física, ¿verdad? Y también se convierte en un signo de su presencia entre los suyos hasta el fin del mundo, que es la Eucaristía, ¿verdad? Donde cada domingo Jesús se hace presente en la hostia consagrada y ahí está la presencia de Jesús, ¿verdad? En la hostia. Los 12 canastos de sobras son evidentemente el símbolo del alimento preparado no solo para los 5,000 que él alimentó, sino para todo el pueblo de Dios, ¿verdad? Como símbolo numérico es el 12, que se refiere a las 12 tribus de Israel. Por tanto, al sobrar 12 canastas, está refiriéndose a las 12 tribus de Israel. Como habíamos dicho anteriormente, cuando Dios da más de lo que necesitamos, ¿verdad? Pero aquí al dar más lo que deseamos no se desperdicia, sino que se recoge para ser utilizado más tarde, ¿verdad? Vamos entonces a pasar a la próxima sección, del versículo 45 al 52, que dice así. Enseguida, obviamente cuando acabaron de alimentar a la muchedumbre, dice, y enseguida mandó a sus discípulos que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla junto a Betsaida, mientras él despedía a la multitud.
Y después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Cuando se hizo de noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, hacia la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar e hizo ademán de pasar de largo. Ellos, cuando lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y empezaron a gritar, pues todos la habían visto y se habían asustado. Pero al instante, él habló con ellos y les dijo, tened confianza, soy yo, no tengáis miedo. Y subió con ellos a la barca y se calmó el viento. Entonces se quedaron mucho más asombrados, porque no habían entendido lo de los panes, ya que su corazón estaba endurecido. Palabra de Dios. Fíjense, al comienzo de este pasaje llama la atención el cambio abrupto de Jesús al obligar inmediatamente a los discípulos a que partieran en la barca, como los despidió, ¿verdad? Y nos preguntamos por qué. Bueno, pues la contestación la tenemos en el Evangelio de Juan, ¿verdad? En el capítulo 6, que estaba el pasaje sobre la multiplicación de los panes. En la multiplicación de los panes de Juan, la multitud, después de haber comido, quieren hacerle rey a Jesús. Claro está, le llenó la vajiga, y imagínate. Tienen que hacerlo rey porque entonces nunca va a pasar hambre. Piensan que aquí había quedado un rastro de una manifestación mesiánica y que Jesús la había querido deshacer a dejarse a un lado y a ordenar a los discípulos que se embarcaran, ¿verdad? Como quien dice, Jesús, obviamente, no era entre sus planes hacerse rey, ¿verdad? Pero claro, él era el Mesías y era el rey de Israel, pero no de la manera que la gente lo esperaba, ¿verdad? Como un caudillo, como un militar, como alguien que viniera a restaurar a Israel a su pasado glorioso, como cuando David y Salomón eran reyes, ¿verdad? Por lo tanto, él ordenó a sus discípulos que se embarcaran y se alejó de la multitud, se fue solo a orar, ¿verdad? Otros eruditos piensan que las indicaciones sobre la reunión de grupos de 50 y de 100 pudieran reflejar otro rasgo de esa manifestación entusiasta de tipo mesiánico, ¿verdad? Que la gente estaba esperando el Mesías para que fuera su caudillo militar. En ella se habrían preparado para un movimiento de tipo nacionalista violento. O sea, que lo querían hacer rey para que él echara de Israel a los romanos, ¿verdad? Eso era lo que la gente común de aquel entonces tenían, y no solamente la gente común, sino los líderes religiosos también tenían ese concepto del Mesías, ¿ya? Jesús habría calmado a la multitud y luego se habría alejado para orar. Mientras tanto, los discípulos estaban en la barca, afrontando las típicas dificultades de la navegación en el lago de Galilea. Y hacia la cuarta vigilia de la noche, eso quiere decir, la noche, según la costumbre romana, comenzaba con la puesta del sol y se dividía en 4 partes, ¿verdad? O vigilias, de 3 horas cada una: atardecer, medianoche, canto del gallo y aurora. Por lo tanto, el Señor se dirigió a los discípulos ya hacia el amanecer, en la cuarta vigilia de la noche, que es la aurora, ¿verdad? Los apóstoles no solamente tienen problemas cruzando el lago, sino también reconociendo a Jesús que está caminando hacia ellos. El poder de dominar el mal es un atributo divino, tanto en la tradición judía como en la grecorromana. Como sabemos, el mal simbolizaba las fuerzas del mal, ¿verdad? En aquel entonces. La razón principal por la que Jesús demuestra su poder
divino al caminar sobre el agua es para revelar su identidad a sus discípulos, ya que ellos son los únicos testigos de ese milagro. O sea, ese fue un milagro para el beneficio solamente de sus discípulos. Marco nos dice que Jesús hizo ademán de pasar de largo. Es importante que entendamos lo que esto significa, ¿verdad? No es que él pretenda pasarlos de largo como si estuviera en una competencia con ellos, ¿verdad? Sino que quiere estar seguro de que ellos lo vean y puedan convencerse de quién es él, ¿verdad? La expresión pasar de largo aparece en el Antiguo Testamento cuando Dios manifiesta su gloria a los seres humanos. Fíjense, en Génesis 18, cuando Dios visita a Abraham, ¿verdad? Y aparecen tres figuras y Abraham lo atiende, le hace comida y a ellos le dan la noticia de que el próximo año Sara tendrá un hijo, ¿verdad? Y Sara se ríe y entonces ahí le ponen por nombre Isaac, que quiere decir risa, ¿verdad? Pues ahí Dios está manifestando su gloria a Abraham. Lo vemos también en el Éxodo 12, ¿verdad? Que es cuando el ángel de Dios pasa sobre ellos, ¿verdad? Y mata a los primogénitos egipcios, ¿verdad? Para poder liberar al pueblo, pues dice que pasa de largo, ¿verdad? El ángel sobre toda casa que tenga el dintel pintado con la sangre del cordero sacrificado, ¿verdad? Y lo vemos después en el capítulo 33 del Éxodo, que es cuando Moisés le pide a Dios ver su gloria, ¿verdad? Y Dios le dice, no vas a poder ver mi cara, pero ponte en esta roca, cuando yo pase de largo, voy a poner mi mano sobre ti, y cuando yo pase de largo, entonces tú vas a poder ver mi espalda, ¿verdad? Y eso, entonces Moisés puede ver la gloria de Dios, pero de espalda, la espalda de Dios, no el frente, porque ninguna persona que vea a Dios cara a cara puede vivir, ¿verdad? Por lo tanto, pues para que Moisés no muriera, entonces él lo puso su mano y lo cobijó cerca de una roca en lo que él pasaba de largo. O sea que esta expresión pasar de largo siempre se usa cuando Dios está manifestando la gloria de él a los seres humanos. Caso de Abraham, de Moisés, ¿verdad? Al pueblo de Israel, ¿verdad? Y así, pues entonces Jesús, que es Dios, está haciendo ademán de pasar de largo, ¿verdad? Porque le está mostrando a ellos su gloria como Dios, ¿verdad? Que es el único que puede caminar sobre las aguas. Lo que nos quiere decir esta escena es de que Jesús está manifestando la presencia de Dios a través de su persona y sus acciones hacia los discípulos, para que ellos comprendan que Él es el Mesías, que Él es el ungido, ¿verdad? Sin embargo, les tomará tiempo en darse cuenta de esta verdad. En este momento los discípulos creen que están viendo un fantasma. En todas partes el miedo crea fantasmas y espejismo, ¿verdad? Miedo es el enemigo de nosotros. La desesperación del grupo que ha visto la extraña aparición se convierte en calma cuando escucha la voz amiga de Jesús, que le da ánimos y se presenta con un soy yo, no teman, ¿verdad? Fíjense, dos palabras de gran peso teológico, yo soy, ¿verdad? Desde el Éxodo, ¿verdad? Que se acuerda del episodio de la zarza ardiente, donde Moisés le pregunta a Dios su nombre, porque si lo va a mandar a la misión de liberar al pueblo de Israel, él quiere saber el nombre y él le dice, yo soy el que soy, ¿verdad? Por lo tanto, aquí es cuando Dios revela el nombre propio que se usa para referirse a Dios. Y Juan convirtió en un tema central, Juan el evangelista, ¿verdad? En su evangelio, convierte en un tema central el yo soy, enseñándonos a reconocer con ese nombre a Jesús Dios. Aunque Marcos lo usa pocas veces, esta expresión, podemos pensar sobre todo en este momento de teofanía, o sea, de una revelación de Dios,
que sus palabras de ánimo se refieren a aquel que es el único que puede traer la calma, ¿verdad? El Señor. Dios pronuncia una y otra vez ante sus profetas las palabras no teman. Lo hace para animarlos a cumplir la misión que les encomienda, no importa lo difícil que sea. Y si se acuerdan, con esas palabras fue que empezó su pontificado el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Una vez más, como en el capítulo 4, ¿verdad? Jesús domina el mal y se manifiesta como el Señor del mundo. ¿Se acuerdan en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos? Cuando estaba en la barca, Jesús estaba dormido, ¿verdad? Y los discípulos lo despiertan, como quien dice, no te preocupa que nos vayamos a ahogar, ¿verdad? Y Jesús entonces calma el mar, ¿verdad? Pues allá lo hizo desde la barca y aquí, con su presencia, caminando sobre el mar, ¿verdad? Y una vez entró al bote, se calmó el mar. Jesús termina la aventura calmando el agua. Los discípulos, en cambio, siguen turbados, ¿verdad? Porque no habían entendido lo de los panes. Es decir, no supieron ver en él al Señor que alimenta a sus fieles, acordándose de su santa alianza, como nos dice el Salmo 111. Una vez más, y no será la última, el evangelista constata que los 12 no entienden nada del misterio que se está manifestando a sus ojos, ¿verdad? La expresión "su corazón estaba endurecido" se refiere en contexto bíblico a la testarudez de la voluntad, ¿verdad? Pero aquí Jesús asocia esta expresión con una disfunción de la percepción. O sea, que no pueden percibir, por más que él haya enseñado que multiplicó 2 panes, ¿no? Que hayan hecho el milagro para ellos, que lo vean caminando sobre el agua, ellos todavía no pueden percibir y entender quién él es en realidad, ¿verdad? O sea, no es que los 12 tuvieran sus corazones endurecidos como el del faraón en el Éxodo, ¿verdad? Sino que no entendían lo que estaba pasando, aún después de toda la enseñanza, experiencia y milagro que Jesús le había provisto. Vamos entonces a pasar al próximo pasaje, que es el versículo 53 al 56. Y dice: acabaron la travesía hasta la costa, llegaron a Genesaret y atracaron. Cuando bajaron de la barca, enseguida los reconocieron y recorrían toda aquella región, y a donde oían que estaba él, le traían sobre las camillas a todos los que se sentían mal. Y en cualquier lugar que entraba, en pueblos o en ciudades o en aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y les suplicaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Palabra de Dios. Fíjense que aquí vemos el contraste de la multitud que enseguida los reconoció con la de su más íntimo, que son los 12, que no los reconocen como él es. O sea que las personas que menos íntimas con él inmediatamente los reconocían. Sin embargo, los 12 todavía no lo conocían, ¿verdad? La multitud ya conoce a Jesús. Apenas ven su fuerza de atracción, queda seducida y coge detrás de él. El autor hace un resumen del misterio y la vida de Jesús en estos pasajes: su predicación, sus curaciones y exorcismo, ¿verdad? En este pasaje que acabamos de leer. Algunos tienen una fe tal que les basta sentir que la orla de su manto los toca, y la vida nueva se derrama sobre los pobres, ¿verdad? Y con esto terminamos esta clase de hoy, ¿verdad? Así que también le quiero dar gracias a José María Weaver, que ha estado corrigiendo, editando la diapositiva.
Y con esto entonces, pues, acabamos el capítulo 6 del Evangelio de San Marcos y en la próxima semana comenzamos con el capítulo 7. Así que vamos entonces a terminar la clase con nuestra oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasen buenas noches y que Dios los bendiga.